Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Mi nombre es José Antonio Armas Rosas. Mi número de matrícula es 038333. Soy estudiante de la Universidad CNSI, actualmente cursando la carrera de Ingeniería en Tecnologías Computacionales. El día de hoy vamos a leer algunas preguntas que se nos fueron solicitadas. En este caso voy a comenzar con la principal pregunta que nos dice, ¿cuál es la finalidad de Google Drive? Pues básicamente la finalidad de Google Drive es que nos permite guardar información, almacenarla, de inclusive guardar cualquier archivo de cualquier tipo, pues para eso nos permite. Es bastante bueno en caso de tener algún dispositivo que tenga bajo o baja memoria. Nos dice la siguiente pregunta, ¿cuáles son las características indispensables en la interfaz? Para mí una de las características más sencillas es darle una interfaz sencilla al usuario en la cual se pueda mover, trasladarse y que pueda identificar los iconos con una mayor facilidad. Es por eso también la importancia del diseño de las páginas o de las aplicaciones. El diseño es muy importante. Hay que realizar un buen proyecto de diseño para que pueda tener éxito. La siguiente pregunta nos dice, ¿qué es una interfaz de usuario? Pues para mí una interfaz de usuario, como bien lo mencionaba, eh, es como que la vía, los controladores que permite al usuario relacionarse y interactuar con el sistema operativo. Nos dice algunas preguntas. ¿Cuáles son los componentes de la interfaz de usuario? Pues en este caso voy a leer algunos componentes como la barra de desplazamiento, la barra de estado, la barra de herramientas, la barra de progreso, el botón de opciones, el menú contextual, menú desplegable, panel lateral, pestaña, la ventana, los iconos. Básicamente son todos estos componentes que nos ayudan a estar en interacción también con el sistema de manera textual. Inclusive nos arroja algunas alertas cuando ingresamos a algún sistema o que pues estamos eh, como yendo a una dirección no correcta. El sistema te va guiando también, son como anuncios. La pregunta siguiente nos dice qué son las TIC. Básicamente, tecnologías de la información y de la comunicación. ¿Cuáles son las funciones de sus aplicaciones de los dispositivos Palm? Algunas de sus funciones, pues es que nos permite guardar también muchísima información para mantener un respaldo de lo que tenemos en el dispositivo y pues además permite instalar programas, aplicaciones en sus aplicaciones. Tenemos otra pregunta que nos dice, ¿qué es la entrada de datos? La entrada de datos yo lo veo como un proceso de transcripción de información electrónico o eléctrico, en este caso tal como una computadora o algún otro dispositivo. Nos dice en qué consiste el manejo de archivos. Esto es una disciplina. eh, Esta es una disciplina porque básicamente estudia el tratamiento adecuado en las organizaciones, si no mal me equivoco, a ciertos archivos de información denominados activos. Entonces, por ahí seguimos todavía investigando un poco más de esa información. Me quedé un poquito pensando con respecto a ese tema. Nos dice también que es un proceso. Pues un proceso es una serie de tareas interrelacionadas que juntas transforman entradas y salidas. Para mí siempre un proceso lo aplicamos al día a día, desde que nos lavamos los dientes, desde que nos levantamos de la cama, los procesos que realizamos en los trabajos, es una serie de pasos que nos lleva a hacer una determinada acción. La siguiente pregunta nos dice, ¿cuáles son las funcionalidades de Rappi? Pues básicamente incluye la capacidad de manipular el sistema de archivos en el dispositivo remoto, e incluye la creación y suspensión de ficheros y directorios. Este puede ser utilizado para modificar base de datos como se viene viendo desde con MySQL o con SQL también. E inclusive tenemos ese tipo de bases de datos que pueden ser modificados con Rappi. Entonces, adicional a eso, pues tiene volúmenes de entrada de datos grandescas, lo cual pues podemos ya sea modificar información, guardar información con claves de registros, también así como lanzar aplicaciones e involucrar métodos en el dispositivo remoto como LMI o Control Remote.
algunas de esas aplicaciones que sirven para este tipo de bases de datos o para que pueda modificar bases de datos, básicamente. Estamos comprendiendo un poco más el tema de cómo funciona, pero básicamente la interfaz del usuario me parece muy importante y una de las más importantes, ya que eso depende de que las personas o el público en general decida adquirir tu producto, si es viable invertir su dinero en algo que pues si va a funcionar o no, y siempre pues bueno, teniendo una garantía también adicional a eso. La interfaz del usuario hay que hacerla muy sencilla para que pueda tener una mejor interacción y pues tu sitio sea aún más visitado por lo mismo de que tiene una buena interfaz, tiene buenos colores, tiene buen diseño, lo cual hará que la persona que ingrese a esa interfaz, a ese le gusta cómo moverse, cómo desenvolverse por la facilidad que presenta, básicamente pues se va a seguir utilizando de manera frecuente hasta que llegue un punto donde la persona llegue a su nivel de conocimiento y quiera seguir escalando. Entonces igual es por eso la importancia de que también los sistemas operativos se tienen que ir actualizando. Entonces pues bueno, básicamente esto sería todo de mi parte. Le agradezco mucho a mi maestra y a la Universidad CNSI por su apoyo y que pasen una excelente tarde. Hasta luego.